democrático de Venezuela. Durante los próximos 6 años, a no ser que haya una revocatoria de mandato como existe en Venezuela. Perfecto. El viernes asume la primera autoridad latinoamericana que felicitó a Nicolás Maduro fue Cristina Fernández, y se ha confirmado desde el gobierno nacional que asistirá el viernes a la toma de mando de Nicolás Maduro. Estamos en contacto con nuestro colaborador, compañero y amigo Víctor Ego Ducrot. Víctor, un gran abrazo, aquí estamos para escucharte. Igualmente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos muy bien, estamos viendo en la televisión esta ceremonia en la que Tibisay Lucena, que es la titular del Consejo Nacional Electoral, acaba de proclamar como presidente democrático de Venezuela a Nicolás Maduro. Sí, la proclamación es un acto formal que está contemplado en la legislación electoral venezolana, y efectivamente yo lo seguí por la cadena Telesur, sí. La intervención de Tibisay Lucena, la titular del Consejo Nacional Electoral, donde hizo hincapié en los mismos, en algunos de los aspectos en el que el propio Nicolás Maduro hizo hincapié ayer al hablar ante la multitud una vez conocido el resultado. La vocación de paz del proceso revolucionario que encabezara el desaparecido comandante Chávez, y la vocación de paz necesaria como única respuesta política. Y cuando habla de paz, habla, hoy Tibisay Lucena lo decía con mucha claridad, y Maduro también, hablaba de la necesidad de un diálogo permanente entre los venezolanos, independientemente del reconocimiento de estos mismos venezolanos de que hay en pugna dos proyectos de país distintos. Esto es así, y además hay una vocación política del chavismo de que no se confunda esto, hay una vocación política de no permitir ningún tipo de sabotaje, de no permitir ningún tipo de política conspirativa. Yo creo que el triunfo de Nicolás Maduro ayer fue histórico. Hoy leía yo en AGEPEVA, porque vuestro director Ernesto Espeche, que está cubriendo allá las elecciones, tuvo la enorme gentileza de enviar a AGEPEVA una breve nota de análisis. Recordemos que él es el director del suplemento latinoamericano de AGEPEVA, la agencia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. La agencia de la provincia de Buenos Aires. Una nota muy precisa, ¿no? Muy medular, además con un título muy medular, ¿no? Hacía alusión a que las elecciones de ayer no permiten ser leídas desde la aritmética política. La aritmética política es un entramado de lectura y de análisis de los comportamientos políticos, pero no es el único. Y en este caso yo sigo el análisis de Espeche, porque creo que acertó medularmente, ¿no? La victoria de Nicolás Maduro es una de las victorias más significativas del proceso bolivariano desde fines de la década de 90, desde el momento de la irrupción del comandante Chávez. ¿Por qué? Porque es la primera instancia de disputa electoral sin el gran líder que fue el comandante Chávez, en donde lo que acá se ha debatido, y que es un dato de densidad política muy particular, es si la sociedad venezolana acompaña mayoritariamente al proceso de transformación en esta nueva etapa sin la presencia de Chávez o no. Y las urnas se expresaron independientemente de que efectivamente la diferencia a favor de Maduro sobre Capriles fue exigua, fue de unos cientos de miles de votos, pero esto está previsto en el comportamiento electoral de los procesos democráticos de profundidad, donde lo que vale es la soberanía del pueblo, la soberanía popular expresada en el voto. Ha sido un triunfo electoral de amplísima magnitud que abre al chavismo, al Partido Socialista Unificado de Venezuela, a las fuerzas sociales, a los grandes actores sociales que acompañan a la revolución bolivariana, les abre un gran desafío. Desafío con algunos vectores fundamentales. En primer lugar, seguir avanzando, seguir consolidando y avanzando sin la presencia del comandante Chávez. Murió hace 15 días Chávez, y hubo que salir a compulsar con una derecha que
que veía para ella la oportunidad, pero que pidieron la muerte y deseaban la muerte de Chávez desde el día que Chávez irrumpió en el firmamento político. Chávez fue el hecho maldito del país burgués venezolano, para citar a Cook respecto del peronismo en la Argentina. Chávez se murió y no pudieron ganar las elecciones, digamos. Es decir, que más allá de esa energía, de ese poder de liderazgo de Chávez, lo que hay en Venezuela, y que esto también es parte de lo que Chávez creó desde su liderazgo político, es una enorme voluntad política en enormes contingentes sociales de ese país de avanzar en un proceso de transformación, de inclusión social, de redistribución de la riqueza, de soberanía popular, soberanía política, de confrontación con los poderes hegemónicos, etcétera, etcétera. Ahora, el otro desafío va a ser las nuevas demandas populares de la Venezuela con el chavismo en el gobierno sin la presencia física de Chávez, que está vinculada a algunas demandas económicas referidas a cierto proceso inflacionario, algunos ajustes en la política de seguridad democrática, etcétera, etcétera. Son los grandes desafíos que Maduro los anunciaba. Y tenemos que tener en cuenta cuál puede ser el probable comportamiento de esta derecha. Capriles ya lo dijo, Capriles ya se erigió, pasó de ser candidato de la oposición de la derecha al ser derrotado a ubicarse como jefe de una conspiración. No reconoció el triunfo de Maduro, pero no lo reconoció, pero además de no reconocerlo, felicitó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas en una argumentación que contiene una falacia absoluta, porque no hay ningún dato registrable de lo que dijo Capriles. Felicitó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas porque no acataron las órdenes de sus superiores de supuestamente hostigar a la oposición. ¿Está felicitando a la sublevación contra la Constitución Nacional? Bueno, esta es parte de la estrategia. Ellos van a sembrar el terreno político de maniobras conspirativas, de maniobras destituyentes, como decimos en Argentina, en lo económico, en lo político, en lo social y cultural, y van a tratar de crear un caldo de cultivo favorable a que sobre la mitad del mandato se pueda recurrir a lo que la propia Constitución bolivariana prevé, que es el referéndum popular revocatorio. Revocatorio. Víctor, aquí hay un mensaje de una oyente que me gustaría compartir contigo. Dice: esa es mi angustia, pensé que en honor a Chávez iba a hacer una diferencia contundente. Es Lili de Godoy Cruz la que dice esto. No, yo comparto la preocupación, digamos, de la oyente, y inclusive había mediciones, encuestas y mediciones y especulaciones cuantitativas del comportamiento del electorado que indicaban en general una diferencia un poco mayor, pero lo que tenemos o bastante mayor, pero lo que hay que tener en cuenta es, a la hora del análisis de los escenarios políticos, es cuáles las condiciones históricas, coyunturales, concretas de este proceso electoral. Acá lo que se debatió es la primera vez que hay que confrontar a una derecha que ya venía con una experiencia de cierto aprendizaje de unidad. Habían inventado a Capriles, cosa que no habían podido hacer en instancias electorales anteriores. A una derecha que vislumbraba estas elecciones como la gran posibilidad. Chávez, y ellos lo construyeron como tal, y ellos lo reconocieron como tal, y lo satanizaron como tal, fue el hecho maldito del país burgués de Venezuela. Por Chávez, la derecha rezaba por el fallecimiento de Chávez. Sí, sí. Es decir, entonces, salió toda la derecha a votar. Dijeron, esta es nuestra posibilidad. Nunca había salido tanta derecha a votar. Salió tanta derecha a votar. Salió toda la derecha a votar. Llevaron hasta el tío en el sillón de ruedas a votar. Sí. Porque esta era la posibilidad. Y el gran éxito político es que no pudieron. Que no pudieron ganar las elecciones. Mira, en un escenario particularmente complejo, particularmente traumático para la fuerza bolivariana. Te pregunto, antes que se nos termine el tiempo, si es tan malo que como resultado de este proceso electoral se sincere
esta partición, esta división en la sociedad venezolana, esa tan marcadamente, tan ideológicamente marcada la división, este sinceramiento, me parece que este también podría ser uno de los tópicos a charlar más profundamente. No, sí, te entiendo perfectamente. Yo particularmente creo que el sinceramiento de los comportamientos sociales es una de las cualidades de los movimientos revolucionarios. Bien. Los movimientos revolucionarios enarbolan un sistema discursivo, enarbolan un aparato semántico, enarbolan un aparato de sentido por el cual le enrostran a la sociedad y a ellos mismos la realidad sangrante de la sociedad que clama por un proceso revolucionario. Sin sinceramiento político, cultural, económico no hay proceso revolucionario. Bien. Es un gran logro del chavismo. Bien. Que esto se sincere. Este es el comportamiento de la sociedad venezolana y uno de los grandes desafíos del chavismo, del proceso revolucionario bolivariano sin Chávez, con Maduro a la cabeza, claramente. Es decir, Capriles no en vano lo atacó a Maduro, dijo: usted es ilegítimo, usted es un corrupto. ¿Por qué? Porque leen con claridad la poderosa legitimación que recayó sobre Nicolás Maduro allá. Entonces hay que atacarlo. Uno de los grandes desafíos de la cabeza de este nuevo liderazgo que se manifiesta ayer en las elecciones en nombre de Nicolás Maduro es tratar de convencer a la mayor cantidad posible de venezolanos que siguen sin acompañar a la revolución, tratar de convencerlos que la revolución es lo mejor que le puede suceder al pueblo venezolano. Esta es una de las grandes tareas políticas, una de las grandes tareas culturales en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, con la ausencia física de ese gran líder que fue el comandante Hugo Chávez, ¿no? Gran abrazo, gracias por la lucidez, la seguimos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias. Víctor Ego Ducrot con nosotros.